Bonjour et bienvenue. Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de este curso de introducción a la lengua francesa. Seguimos estudiando el verbo en francés y en este caso somos ambiciosos y vamos a plantear dos tiempos verbales a la vez, por las razones que os voy a explicar a continuación. Se tratan del futuro y del condicional. El futuro y el condicional se suelen estudiar juntos porque tienen la misma raíz. Esto es algo que nos pasa también en español. Yo utilizo, por ejemplo, seré y sería. Tendré, tendría. Cantaré, cantaría. Y, como veis en español, una parte importante de esta raíz va a ser el infinitivo. Ser, seré, ser, sería. Comer, comeré, comer, comería. ¿Qué deducimos de aquí? Bueno, pues que vamos a tener el infinitivo más terminaciones. Y cuidado porque en el condicional estas terminaciones, comería, nos recuerdan, por supuesto, a las del imperfecto, comía. Bueno, entonces, de manera esquemática podemos decir que, en líneas generales, también en francés, el futuro se forma con el infinitivo más unas terminaciones propias que son e, a, on, on, coinciden, recuerdan al verbo avoir. Esto como mnemotecnia. Lo podéis ver, por supuesto, en el archivo adjunto. Y, en líneas generales, el condicional va a ser el infinitivo más las terminaciones del imperfecto, que hemos visto en el vídeo anterior y que podéis consultar todas las veces que queráis. Vamos a tomar como ejemplo un verbo regular del primer grupo que quizás nos va a ayudar más. Parler. Parler se le añade las terminaciones del futuro. Parlerai se le añade las terminaciones del condicional. Parlerai. La diferencia es, bueno, menor a nuestros oídos. En francés tenemos el parlerai, que va a ser e cerrado, es decir, nuestra e, parlerai, en el futuro, pero va a ser abierto en el condicional, como ocurría en el imperfecto. Parlerai. Hay que exagerar un poco la pronunciación al principio, pero esto no os va a suponer ningún problema porque generalmente el contexto, bueno, pues suele desambiguar posibles confusiones. También me gustaría deciros que siempre es muy útil que en los verbos que acaban en er del primer grupo cerréis un poquito más esa e, es decir, parlerai, para que se oiga más la diferencia entre una e y la otra. ¿De acuerdo? Si tomamos algún verbo que acaba en e, como prendre, sabéis que prendre es uno de los verbos preferidos en este curso. Pues decimos prendrai. Esa e se pierde, se añaden directamente las terminaciones a la raíz sin la e, es decir, prendre es la raíz. Y en el condicional sería je prendrai. ¿De acuerdo? Por lo tanto, recordad en líneas generales que tenemos el infinitivo más las respectivas terminaciones. Las terminaciones del futuro nos recuerdan al verbo avoir, las terminaciones del imperfecto son, perdón, del condicional son las terminaciones del imperfecto. Bueno, pues simplemente añadir que tenemos, como siempre, una serie de verbos que se van a comportar de manera irregular. Aller, pues hace un futuro y un condicional que nos recuerdan un poquito al español. J'irai o j'irai. Es decir, nos recuerda a iré, sobre todo en el futuro. Avoir, pues en vez de decir avoiré, que sería lo que uno esperaría con ese modo regular de añadir las terminaciones a la raíz, tenemos j'aurai. Pero esto siempre lo podéis consultar, como os he dicho en otras ocasiones, en guías de verbos o en los apéndices que tenéis al final de los libros de texto y donde vienen las principales conjugaciones. A nivel de uso, decir que el futuro y el condicional se usan como en español. ¿De acuerdo? Por un lado, el futuro en francés realmente va ganando mucho terreno la construcción con el verbo aller, es decir, yo voy a comer, je vais manger, que veis que no tiene preposición, más que je mangerai. Esto nos pasa en español también, yo comeré,
se ha quedado como más formal y se prefiere decir en la lengua oral yo voy a comer. Esto sucede en francés, ¿de acuerdo? Sí que tenemos también que con la conjunción cuando, en francés vamos a tener un futuro. Es decir, cuando en español utilizamos el subjuntivo, cuando tenga 30 años, en francés tendremos que utilizar un futuro. Quand j'aurai 30 ans. Literalmente, cuando tendré 30 años. Esta información, de todas formas, no pertenece a este nivel, pero ya os voy avisando de la única posible complicación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí tenéis el futuro y el condicional, que en el 90% de los casos se van a construir igual y van a funcionar igual que en español. Como siempre, tened cuidado con la conjugación, porque hay muchas irregularidades y no hay más manera que estudiarlas. Merci beaucoup et à la prochaine. Muchas gracias por vuestra atención.